en el Congreso se habló también de las aplicaciones que la tecnología tiene para los más pequeños de la casa, que al final son los que más nos han robado el corazón cuando la diabetes también está encima. Escuchamos a la doctora Patricia Enes. La monitorización continua de glucosa nos ha permitido tanto a profesionales como a pacientes ver aspectos del día a día que no veíamos y sobre todo anticiparnos a eventos de hipoglucemia y de hiperglucemia. Y también desde el punto de vista del paciente permite tener objetivos que se pueden medir en el día a día. Tener que esperar 3 meses a ver una hemoglobina no es muy motivante para hacer cambios en los hábitos o en los ajustes de tratamiento, porque no es una medida que se ajuste a esos cambios diarios. Sin embargo, tener información de cómo van transcurriendo los días sí que permite esos ajustes más frecuentes. Y por otro lado, nos permite anticiparnos. Ya no se trata de tratar una hiperglucemia o una hipoglucemia cuando se produce, sino cuando tenemos una tendencia previa y estamos en niveles normales de glucemia, podemos hacer determinadas acciones para llegar a evitarlo. Entonces la monitorización estaría indicado para todo el mundo. Luego ya el tipo de dispositivo también es algo que debemos individualizar. La clave está en encontrar el sistema que más vaya a utilizar la persona, porque lo que se relaciona con la eficacia del tratamiento en términos de control glucémico es que haya una utilización de más de 6 días a la semana, es decir, todos los días de la semana. La tecnología, el reto que tiene por delante y el que nos pone por delante a todos es poder conseguir esos mismos resultados de eficacia con menos carga para la persona con diabetes. Ahora mismo la monitorización continua de glucosa arroja muchos beneficios, pero requiere mucho trabajo por parte de la persona con diabetes, simplemente por los cambios de sistema. Aunque todo vaya bien, requiere un trabajo importante y una dedicación importante a lo largo del día. Con lo cual necesitaríamos sistemas que duren más tiempo, que no requieran calibraciones, que sean más exactos, que faciliten un poquito el manejo de la diabetes en el día a día. Este vídeo resume un poco lo que hemos comentado aquí, pero en este congreso se ha hablado y mucho de algo que tiene que ir asociado a la tecnología, y es la educación. Esa tecnología no es útil si no están educados profesionales sanitarios y sobre todo pacientes. Así que vamos a hablar de eso, del empoderamiento, de la educación terapéutica, y para ello cuento con Paloma Jiménez, que es enfermera educadora en diabetes del Hospital Cruces de Vizcaya, y con Ángel Martínez, ATS del Hospital Día de Endocrinología Valme, a los que les pido que vengan. Por favor. Ángel, bienvenido. Bienvenidos, poneros cómodos. Espero que no te muevan la silla, Ángel. Si no, yo te aviso. Si veo que se acerca la cámara, yo te aviso. Quería preguntaros por el balance que hacéis global del Congreso en este campo, en el campo de la educación terapéutica. Pues yo creo que principalmente, aunque se ha hablado mucho de tecnología, se ha hablado también de una parte muy importante, que es que la tecnología siempre tiene que ir acompañada de una buena educación. O sea, los tiempos tecnológicos están corriendo mucho. Para nosotros también, como profesionales, yo creo que tenemos que mantenernos al día, porque nosotros vamos a ser los transmisores de cara a las personas que tienen diabetes, y para eso nosotros tenemos que aprenderlo muy bien. Yo creo que la finalidad de la tecnología y de la educación al final tiene que ser que el paciente es el que toma más decisiones, el que el paciente sea capaz de aprender para estar muy empoderado, que ahora se lleva mucho y... Una palabra muy fea, pero bueno, sí, la que tenemos, hay que inventar una. Sí. Bueno, inventaremos. No digo que sea el momento de hacerlo, pero yo creo que sí, porque es una palabra un poco fea, ¿no? Sí, bueno, pues de capacitar al paciente en la toma de decisiones, que al final es lo que es un empoderamiento, ¿no? Y bueno, el paciente pasa mucho tiempo en casa. Yo, como educadora en niños, veo muchas fases de la educación. Los niños tienen muchas peculiaridades. La primera peculiaridad es que tienen muchos cambios fisiológicos en muy poco tiempo, también muchos cambios madurativos, y además en una fase de la infancia pues los niños tienen mucho entorno al que educar, es decir, no solamente la familia, sino los colegios, los cuidadores,
Y bueno, y ser conscientes también de que si algo se caracteriza en los niños es la facilidad que tienen para la tecnología. Y en eso nosotros aprendemos mucho con ellos. Ellos son mucho más hábiles porque son mucho más tecnológicos. Nosotros venimos de otra era. Nosotros venimos de la prehistoria tecnológica. Hemos ido aprendiendo y bueno, y tenemos que empeñarnos aunque nos cueste, porque no somos muy tecnológicos. Ángel, me vas a permitir que lea una definición, que es la definición que la Organización Mundial de la Salud dice de educación terapéutica, que es ayudar al paciente a adquirir los recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con una enfermedad crónica. Efectivamente, se trata de conseguir el mayor grado de implicación en su terapia. La palabra educación viene de educar, pero educar es lo que hacen nuestros padres desde que nacemos, ¿no? Y de hecho nos estamos formando, estamos aprendiendo durante todo nuestro proceso vital hasta el último día, ¿no? Entonces yo lo que quiero es hacer consciente de la necesidad de tomar buenas decisiones en base a buenos conocimientos. Y creo que es la base de toda terapia, ¿no? Incluso trascendiendo la diabetes, de cualquier proceso de enfermar, ¿no? Entonces el proceso de formación es para poder tomar buenas decisiones. Y sin tener esta enfermedad, todo el mundo está tomando continuamente buenas decisiones, porque en la diabetes que hay que gestionar muy bien los niveles de glucemia, no conseguimos mejorar el grado de implicación. La palabra empoderar parece como que vas a coger un escudo y una lanza, pero en realidad es darle independencia, darle libertad, darle autonomía, ¿no? Que los profesionales estamos para reconducir aquello que se tuerce, ¿no? A mí hay una de las diapositivas de todas estas que se han visto a lo largo de esta semana que me ha llamado muchísimo la atención, que es la que se expuso en la conferencia del jueves por la tarde en torno al empoderamiento, y era ese círculo azul que, como todos ustedes sabrán, es el símbolo de la diabetes, de la International Diabetes Federation. Era un círculo totalmente azul que tenía una rayita en blanco. Ese círculo azul representaba los minutos que tiene un año y la rayita en blanco el tiempo que los profesionales sanitarios están al lado de un paciente, que al final creo que eran unos 150 minutos. Más que nunca... Me llevo en el corazón esa presentación. Sí. Me la llevo. Sí. Porque más que nunca los pacientes deben coger las riendas de su patología y más que nunca los profesionales deben asumir esta realidad, Sí, ¿no? porque, a ver, yo pienso que la diabetes es una enfermedad. Si cualquier enfermedad crónica ya tienes que tomar decisiones, en la diabetes la mayoría del tiempo ellos lo pasan solo. Y la vida no es solo unas cifras, la vida es mucho más compleja y la vida de los niños todavía más. Entonces, no solamente, a ver, la tecnología está muy bien, nos ayuda mucho. La educación yo creo que es importantísima porque les vamos a dar a ellos muchas herramientas. No hay que tener miedo a la equivocación, todos nos equivocamos. O sea, si en la equivocación hay un aprendizaje, nos es muy válido. Y no solamente nosotros les enseñamos, yo aprendo mucho con ellos nos enseñan muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen muchos más datos sobre la enfermedad de la persona que cuidan. Entonces, es como un feedback, es estar en continua comunicación para ellos, si podemos enseñarles, y ellos también que nos enseñen a nosotros. Es decir, cada vez más tenemos que tender no al paciente pasivo, sino al paciente que es capaz de tomar sus decisiones para que no tengan complicaciones agudas ni tampoco a largo plazo, pero también para que su calidad de vida sea buena, porque la vida es lo que todos tenemos. En la consulta, en la práctica diaria, lo que más me interesa como herramienta terapéutica poner en práctica del minuto uno es el estado emocional del paciente. Hay tanta carga emocional en esto que lo que acaba de decir Paloma es fundamental, porque los errores los entienden como un rotundo fracaso y por eso entiendo que en la sala de espera estén esperando esa nota de corte que se llama hemoglobina glicosilada, que es muy canalla. Y yo les digo que de todos los errores es de donde más se aprenden, que es donde hay que reivindicar que me expliquen dónde he fracasado en esta pregunta del examen, porque es donde tengo que aprender. Y entonces, si nosotros quitamos esa parte de miedo, ayudamos a superar la carga emocional, porque verdaderamente hay caras de desesperación, hay sufrimiento en decir,
y no lo consigo, por más esfuerzos que hacen. Y creo que nuestro trabajo es un pegamento tremendo, porque la alta tecnología está desde la misma molécula de la insulina a todas las tecnologías de la información que estamos utilizando, pues para mejorar todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la vida del paciente? Esa es la alta tecnología. Sí, yo pienso que no somos conscientes como educadores, porque lo vivimos en el día a día, pero desde el momento en que debutan tienen que aprender cantidad de habilidades y de técnicas que no son propias de cualquier persona y bueno, y se implican mucho en el cuidado. Los padres habitualmente se implican mucho en el cuidado de los críos y no es una tarea fácil, ¿eh? Es una tarea difícil que hay que acompañarles en el transcurso de la educación para que y en el transcurso de la vida, que sepan que estamos ahí, pero al final somos un apoyo, ellos son los que más decisiones toman. Quizás la diabetes es la enfermedad que mejor representa aquello de lo del paciente en el centro, ¿no? Sí. Claro, porque un paciente es pasivo cuando te van a hacer una prueba exploratoria, cuando te van a intervenir, porque eres pasivo, eres un conjunto de piezas que tienen que... Pero en el caso de la diabetes, la relación se basa exclusivamente en el resultado final, pero todo eso es la nota que refleja cómo he vivido. No me sirve un 6,5 de hemoglobina si estás mal viviendo, ¿no? De la educación se dice hoy en día mucho que ya no es parte del tratamiento, sino que es realmente el tratamiento. Comparten ustedes, imagino, esta reflexión. A ver, yo el planteamiento que me he hecho, la reflexión que me he hecho desde este congreso que ha sido pura tecnología, es que nosotros también tenemos que avanzar, es decir, tenemos que crear nuevos protocolos de educación porque la tecnología está ahí y nosotros somos los primeros que tenemos que aprenderlos bien para poder enseñar y hacer estructuración de la educación para que llegue a todos de la misma forma, estemos en el norte, estemos en el sur y bueno, y sacarle el mayor rendimiento, ya que tenemos una herramienta tan fuerte que nos aporta tantos datos, que nos hace ver la diabetes de otra forma, pues aprovechémoslo y aprovechémoslo bien, ¿no? Y para eso yo creo que nos tenemos que poner las pilas y hacer programas educativos bien estructurados que podamos evaluarlos y que también nos evaluemos nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo, ¿eh? Es decir, nosotros yo que llevo muchos años he visto una evolución muy rápida. A ver, no hace tantos años yo he vivido el análisis de orina, yo he vivido las jeringas de cristal, parece que es de los dinosaurios, pero yo lo he vivido, o sea que no está tan lejano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos amoldando a los nuevos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que demanda y porque la sociedad está cambiando también en tecnología, no solamente la diabetes, y a ese ritmo tenemos que aprender nosotros para poder enseñar. El recurso tiempo es fundamental, necesitamos mucho tiempo, porque lo que explicó José Manuel Boavida y cómo se implicó la sociedad portuguesa en el cuidado de sus pacientes con diabetes. No me gusta utilizar la palabra diabético. Yo soy yo. Tengo un problema de salud que se llama diabetes, pero yo soy yo, ¿no? Chicote, en este mismo escenario, ayer lo pude escuchar y creo que hace educación terapéutica desde su corte, ¿no? Que me parece fantástico. Entonces, las personas tenemos enfermedades, no somos, tenemos enfermedades y el recurso tiempo es fundamental. El problema es la gestión, la organización, lo del código postal, ¿no? Yo siempre he escuchado que la diabetes es de cada persona, y me explico con esta expresión, que quizás no lo he dicho muy bien, pero no hay una diabetes igual. Cada persona tiene un metabolismo diferente y la diabetes le afecta de una manera. La tecnología sí parece que va a estar personalizando esos tratamientos. ¿Qué pasa en el campo de la educación? ¿Se puede personalizar? Porque igual tampoco vale todos los programas educativos que hay actualmente para todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿habría que personalizarlos también? Yo creo que desde el momento en que trabajamos con personas hay que personalizar, porque la tecnología puede ser la misma, pero sigue habiendo infinidad de formas de afrontar la vida, infinidad de caracteres, y eso te marca la diferencia también a la hora de afrontar muchas cosas. Yo a los críos muchas veces les suelo decir, a ver, el problema de la diabetes es para todo igual, pero depende del afrontamiento que tengas, de cómo tú lo vivas, de cómo tú te vas a poner tú las limitaciones. O sea, tenemos que conseguir
aprender para que esto no nos limite y además nos mantenga con buena calidad de vida. Es decir, que un niño pueda hacer lo mismo que hacía antes de tener una diabetes. Sí es verdad que va a tener que hacer una serie de actuaciones y que está un poco marcado por una serie de cosas que va a tener que implementar, pero al final un niño es un niño y psicológicamente también es muy importante que se desarrolle. No solamente son las cifras, las glucemias, la tecnología, ¿eh? Detrás de todo esto hay personas y yo creo que eso es básico, ¿no? Hablamos de la herramienta es en sí eso, una herramienta multiuso, un destornillador con muchas puntas, ¿no? Que también se vio en una presentación ayer con el tema celular, pero la educación terapéutica, digamos, el resultado del arte de haber producido con esa herramienta y en definitiva ese lienzo no deja de ser el paciente o su familia, claro. No nos olvidemos de que en el caso de los niños probablemente lo vive en primera persona el niño, pero los padres, hasta que no ha aparecido la monitorización continua, que no han podido dormir mucho. Me van a permitir que les pregunte por un aspecto muy concreto de la gestión de la diabetes, que son las hipoglucemias, sí, que es el gran temor. Bueno, hay numerosos estudios que así lo confirman, es el gran temor en el día a día de la persona con diabetes. Desde el punto de vista de la educación, ¿cómo podemos afrontar ese gran drama que es en el día a día una hipoglucemia? Primero, aportándole mucha educación y que tenga los recursos suficientes para no tenerle tanto miedo, aunque ya sé que es fácil decirlo. A veces son miedos porque han tenido una mala experiencia y entonces es más difícil, pero a veces son miedos de lo que nosotros a veces también plasmamos, ¿no? Porque casi lo primero que explicamos es la hipoglucemia y casi lo primero que explicamos es el glucagón. Entonces, a veces hay que hacer pequeños con las personas que detectamos que tienen tanto miedo, y el miedo es libre y es un sentimiento que a veces no puedes evitar, pues intentar negociar poco a poco para ir quitando ese miedo, porque al final el miedo es una barrera. Y si nosotros como profesionales no sabemos abordarlo, pues igual tenemos que recurrir a otro tipo de personas. A ver, yo muchas veces digo, yo quería ser enfermera, no quería ser secretaria, no quería ser informática, yo quería ser enfermera. ¿Qué pasa? Que al final te tienes que ir acoplando, pero también tienes que aprender a derivar cuando no llegas a cierto tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí que tienes recursos psicológicos, pero no todos. Entonces, a veces hay que derivar. Después de la maravillosa charla de ayer de nutrición, que me quedé con lo del chupito de sofrito a diario. Yo lo voy a practicar también. Que lo voy a practicar. Chicote acertó diciendo que no sabemos lo que comemos. El problema de la alimentación es un problema conductual. El refuerzo positivo lo tenemos enseguida y comemos de aquello que nos gusta. Pero, y de hecho todos comemos sanos, si no estaríamos enfermos con vómito pero comer equilibrado forma parte de lo íntimo. Es decir, el comportamiento equilibrado de nuestra alimentación, que es la fuente de muchos desajustes glucémicos, especialmente relevante en la persona insulinizada, es un problema de comportamiento. Y claro, hay una lucha entre lo que me gusta, lo que deseo y lo que debo. Pero si pudiéramos llegar a reconciliarnos con nosotros mismos en ese aspecto, ¿por qué no puede haber un refuerzo con un trocito de pastel ese día? Con esa limitación de decir que no va a tener mayor repercusión si sabemos hacer lo que tenemos que hacer. No todos los días, claro. Pero la comida es una tremenda variable en el problema de la hipoglucemia. Y nos fijamos mucho en la insulina, que requiere una buena técnica de inyección y rotación, porque si no tenemos otro problema. Pero el problema de la variable de la comida es un problema que hace falta mucha educación. Hombre, yo pienso que en el tema, por ejemplo, de la hipoglucemia, que es el por qué nos has preguntado, a veces hay que identificar, ¿no?, lo que los pacientes sienten y hacer refuerzos también educativos, ¿no? Porque a veces tú hablas una vez y las cosas se van olvidando y se van perdiendo y al final pues existen esos para arriba y para abajo, ¿no? Y hay que reforzar la educación. Yo creo que tiene que ser continua, es decir, no vale lo hago una vez y ya. No es una cosa fácil, hay que hacer pequeños apuntes educativos cada vez que tengamos oportunidad, aparte de las educaciones estructuradas, y detectar esos pequeños problemas. Y en eso sí que estamos nosotros los más cercanos, ¿no? Son los que más
hablamos con las familias y con los críos y detectar ese tipo de cosas, a veces cuando es de manera incipiente es más fácil que cuando se enquista, ¿no? Son pacientes activos. Yo me quedaría con lo de educación emocional. Me ha gustado mucho el que no perdamos de vista las emociones, porque al final es lo que nos mueve, ¿no? Claro, es lo que mueve el mundo. Sí. Pues Ángel, Paloma, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos y nada, este fuerte aplauso para vosotros. Bueno.